Buenos días y bienvenidos a Diálogos de Fe con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, a quien saludo. Buenos días, Monseñor Castillo. Hermanos todos y hermanas. Sí, sabemos que dentro de poco participa usted en un diálogo digital con el cardenal responsable de los obispos en el Vaticano, con el primado de Canadá y con un colega suyo colombiano sobre la iglesia durante y después de la pandemia. Más o menos, ¿qué es lo que va a decir ahí, Monseñor Castillo? Ofrézcanos sus primicias. Sí, nos han pedido un diálogo porque, bueno, Cristovisión es un canal muy extendido en Colombia, muy fuerte, muy impresionantemente llega a toda la población, y entonces me han pedido que participe de este diálogo porque vamos a tratar de expresar tanto el pensamiento del Papa en todo este proceso de la pandemia, como también sus orientaciones y la situación que vivimos ahora preparando lo que vendrá después, que no va a ser muy fácil, sino que va a ser difícil. Y él señala que en sus grandes líneas son las indicaciones de futuro y el sentido de la oración como una acogida del Espíritu para transformar este mundo desigual en un mundo de hermanos, un mundo justo, ¿no? Y entonces todo su esfuerzo, su predicación se actualiza porque él quería esa iglesia en salida justamente para poder hacer que el mundo cambie y se haga un mundo a la medida del ser humano, ¿no? Donde el ser humano sea el centro de la interés de todos, ¿no? Y hoy día mucho más en donde todos hemos quedado vulnerables y tenemos que reconocerlo, ¿no? Y por lo tanto pelear y ayudar por los más vulnerables del mundo, ¿no? Ahora, este diálogo digital a las 11 de la mañana que podemos mirar, me parece, en Google todos, ¿no? Con sí, el cardenal Ouellet, en la red, sí. Y con el la primado página de Canadá. Sí, la línea la pueden coger también desde la página web del Arzobispado de Lima, sí. De acuerdo. Tiene lugar un día antes de la fiesta de Pentecostés. Explíquenos un poco el concepto. En realidad es un número, en realidad Pentecostés 50 días después, ¿no? Sí, pero sí. La escena que da lugar a esta fiesta que la cuenta Juan es muy conmovedora porque hay 11 de los discípulos, o 10, porque no sé si es que Tomás no estaba, 10 quizá. Jesús entra a una sala donde están estos discípulos varias semanas después de la muerte, aterrados. Tienen miedo a la gente de fuera, a los judíos, dice el texto de San Juan, que él mismo era judío, por cierto, de la misma manera que Jesús. Tienen miedo y Jesús entra para calmarlos y los calma hablándoles del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es exactamente el Espíritu Santo, Monseñor Castillo? No solo hablándoles, sino que les da el Espíritu Santo, ¿no? Es bien interesante porque el mundo cuando es creado por el Ruaj, ¿no es cierto? Y un Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. En hebreo se dice Ruaj, que tiene esa forma onomatopeica de fuerza, ¿no es cierto? Y luego, cuando crea al ser humano, lo crea con nefes, es decir, sopla sobre él como una especie de brisa de la tarde. Es una cosa delicada, ¿no? Acá, justamente los textos hacen lo mismo, pero al revés. Como que Dios ha creado el mundo, después al hombre, después llega Jesús, y Jesús lo que hace es fundir, ¿no? Usa la misma palabra para crear al hombre que nefes, que en griego se dice enefusen, ¿no? O sea, fundir, ¿no es cierto? Soplarse delicadamente, lo mismo con sus discípulos. Y al poder, ese espíritu entonces es el amor de Dios, que es un amor grande, fuerte, que invade toda la creación, pero también es un amor delicado, fino, que hace posible que las personas puedan entrar en una dinámica de solidaridad, no porque son constreñidas, ni obligadas, ni amenazadas de condenarse, sino porque se enamoran del Dios que los enamora, ¿no es cierto? Y para eso les da este espíritu suave, esa brisa de la tarde, que es la brisa del amor de Dios con el cual Jesús también entregó el espíritu, ¿no? Es su espíritu que les da.
Y entonces en la escena de Hechos de los Apóstoles que viene después, ¿no? En orden cronológico, primero estuvieron encerrados una vez y luego vuelven, como hemos visto la semana pasada, vuelven a Jerusalén y esperan el Espíritu. Ahí sí hay una irrupción otra vez del Ruaj. En ese caso se llama Neuma, ¿no es cierto? Que hay una especie de ruido y luego hay unas lenguas de fuego que se depositan sobre ellos, pero ya sobre la base de que han recibido de parte de Jesús su Espíritu. Entonces el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre se unen y salen entonces a anunciar el Evangelio para recrear el mundo. Ese Evangelio que anuncian es un Evangelio que puede llegar a todos los pueblos de la tierra, en todos los idiomas, en todas las formas es entendido, porque es el lenguaje del amor, ¿no? Bueno, todo esto tiene que hacerlo Jesús para que las personas más próximas a Él cesen de tener miedo. ¿Por qué tenían miedo semanas después de su muerte? Estas primeras semanas de la iglesia, de lo que es el embrión de la iglesia. ¿Por qué el miedo? Cuéntenos. ¿Miedo a qué? ¿Miedo Porque a quién? lo que quiere decir los textos es que el ser humano marcado por el Espíritu no deja de tener las ambigüedades de todo ser humano pecador, de todo ser humano débil, vulnerable. Lo que pasa es que eso es superable solamente si se acoge, por eso el Papa insiste tanto en la oración, si se acoge el Espíritu que nos va transformando y dejamos llevarnos por Él. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, las ambigüedades que tenemos se van convirtiendo en coherencia para el bien y uno va expulsando el mal. No es una expulsión a la fuerza, es una expulsión por desborde del bien en la persona. ¿No es cierto? El Papa Juan Pablo cuando vino acá dijo en el último día a los jóvenes, destruyan el mal haciendo el bien, acogiendo el bien y viviendo el bien, ¿no? De tal manera que y decía también mucho el Papa Juan Pablo, no tengan miedo a los jóvenes, ¿no? No tengan miedo. Y el Papa ha dicho eso, y no tengan miedo, tú te acuerdas en la preciosa oración que hizo en la Plaza de San Pedro Solitaria, dijo, es que, ¿por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen fe? Y el dónde radica, dice, porque Jesús está sentado en la popa, donde se hunde primero el barco, o sea, en la parte más débil, por donde se rompe todo, ahí se sienta. Él se pone en los peligros más serios de nuestra vida, en las heridas más profundas, en los dolores más grandes, en las soledades más hondas. Allí está presente, por eso es que no hay que tener miedo. Pero eso se aprende. Poco a poco se aprende cómo en medio de la debilidad la Iglesia tiene su fortaleza, ¿no? Por eso es que Pablo dice... Monseñor, y desde esa fortaleza, ¿qué mensaje transmitiría usted a nuestros compatriotas que tienen miedo ante las cifras que oyen, ante las informaciones que reciben, ante las imágenes que ven, contagios en los mercados, problemas en el transporte público y que tienen miedo por sí mismos, pero también por sus niños y por sus ancianos? ¿Qué les transmitiría? Mira, Fernando, el miedo, por eso digo, no es una cosa que se puede superar fácilmente. El miedo es inherente al ser humano que quiere vivir y teme justamente perder lo que tiene, justamente por obra de una cosa que lo invade o lo destruye, o por una injusticia o una mala acción sobre uno, o en este caso esta epidemia, ¿no? Yo creo que todos estamos también con miedo en ese sentido, y eso revela también nuestra fragilidad y nuestro límite. Ahora, ¿cómo adquirir esa confianza? No es un problema de hacerse el machito, ¿no? Muchos que piensan que el miedo se espanta haciéndose el fuerte. Si somos débiles es imposible. Lo que hay que reconocer es humildemente nuestra debilidad. En ese reconocimiento uno pide ayuda al otro, ¿no? Y ayuda a los demás y ayuda a Dios. Ese abandono al ser que nos dio la vida y que a su vez nos está permanentemente acompañando, y además acompañándonos justamente en el corazón de la debilidad, es lo que nos fortalece de otra manera, no como fortachones, sino como personas, podríamos decir, maduras, que aprenden a reconocer el límite y a vivir del límite para superarlo.
Yo te digo una cosita que es muy linda. El Papa, cuando dijo que Jesús estaba en la popa, quiere decir que cuando vemos la debilidad extrema, identificamos, ahí está Jesús muriendo en la cruz. Por lo tanto, resucitaremos. Eso es una cuestión de fe. Si Jesús, en el extremo de la debilidad, entregó su espíritu, quiere decir que estas muertes no son vanas. Y por lo tanto, nosotros también podemos resucitar si es que nos dejamos guiar por el mismo camino con el cual Jesús sufrió en la cruz, que es el amor gratuito. Monseñor, permítanos ir por favor a una breve pausa, después de la cual escucharemos palabras pronunciadas por el Papa esta semana en el Vaticano, de las cuales queremos conocer naturalmente su comentario. Vamos a la pausa y retomamos Diálogos de Fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Son las 10:18, estamos conversando con Monseñor Castillo, arzobispo de Lima. No sé si tenemos el video con el Papa o lo vamos a pasar más adelante, porque si no, quisiera retomar el tema de Pentecostés, Monseñor Castillo. ¿Qué es esta fiesta? Porque este conversatorio que usted tendrá con el cardenal Ouellet y con dos colegas, canadiense y colombiano, a partir de las 11 vía digital, se inscribe, como está dicho en el afiche, en el marco de la celebración de Pentecostés. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que se puedan entender personas que no hablan la misma lengua? Significa que, diríamos, cuando el Espíritu entra en la iglesia, entonces en los discípulos, y ellos anuncian el Evangelio, la fuerza del Espíritu y su dinámica hace posible un gran proceso de conversión, ¿no? Que es el modo en que la Iglesia y la tradición cristiana tiene para entender el cambio de la vida de los seres humanos. Los seres humanos cambiamos la historia por medio de revoluciones o de elecciones o de organizaciones determinadas. El modo creyente de entender el cambio es por medio de la conversión personal y social. Esto es una cosa que implica un proceso en el cual cada persona y los grupos van formando modos de vivir que van reflexionando y pensando. Implica, por ejemplo, el espíritu siempre está ligado a una cierta sabiduría e inteligencia. En ese sentido, es interesante que gente de todos los pueblos, de diferentes lenguas, entienda lo que los discípulos hablan. Decía yo, porque es el lenguaje del amor. A mí un niñito me dijo una vez en una iglesia, bien fácil, el Señor entró, ¿no? Algunos niños decían por la cerradura de la puerta, por el techo o lo que sea, ¿no? El niño decía, bien, el Señor entró porque Él es el amor y entonces el amor atraviesa todos los muros, ¿no? Esta idea es lo que sucede. Hay los muros de las divisiones entre los pueblos, nuestras propias divisiones internas en el país, ¿no es cierto? Y necesitamos un punto de unidad central. ¿Cuándo llegamos al punto de unidad? Cuando descubrimos nuestra debilidad y pensamos que no se puede ir más allá y renunciamos entonces a los propios intereses. El límite, por eso es que San Pablo dice, es cuando soy débil que soy fuerte, porque yo puedo, reconociendo el límite con humildad, reconocer también el valor del otro. Y es interesante que Jesús se haya colocado justamente en el límite, en la muerte, y haya entregado su vida en medio de la muerte por amor, porque eso, digamos, ayuda a superar el miedo. Y así entonces vamos superando. Por eso es que dice, algunos dudaban o tenían miedo todavía, porque eso persiste, pero es vencible a través de justamente el reconocimiento de nuestros límites. Yo estoy muy contento, por ejemplo, que en medio de todos los problemas que tenemos, y tenemos quejas porque hay muchos errores que cometen los gobernantes, etcétera, pero que, por ejemplo, el Congreso no haya aprobado, pues imagínense la crisis que hubiéramos entrado si no tenemos gabinete, no tenemos, entramos en una crisis mayor. Estamos reconociendo todos que hay límites, y eso es importante,
porque no podemos seguir pidiendo lo que pedimos en condiciones normales. Es más, no podíamos haberla seguido pidiendo antes, porque estábamos ya en problemas muy grandes. Y se ve porque... Hay muchas críticas, hubo muchas críticas al mismo tiempo que esta confianza que se impuso, ¿no? Sí. Y hemos y hablado normal. antes de... Sí. Es normal que las hayan porque hay límites reales, ¿no? O sea, y además hay errores también. Pero el asunto es cómo tratamos los errores y los límites, si los tratamos para poder nosotros conseguir lo que pensamos o por poder juntos llegar a la visión del bien común, de lo que puede ser mejor para todos. Ese es un proceso difícil, pero tiene que implicarnos a todos, sin separar ni expulsar a nadie que piense distinto, sino acordar e ir cediendo unos y otros. En la Iglesia tenemos el mismo problema, ¿no? En la Iglesia tenemos diferentes tendencias de pensamiento y de maneras de vivir la fe, pero si hay un espíritu común, aprendemos a ceder y a reconocer que hay un elemento común que nos une, que es el servicio, para también ayudar al mundo a ver que es posible que en la contradicción encontrar un sentido, que es el sentido que Dios nos inspira, ¿no? Nos ha hablado, Monseñor, de la muerte de Jesús, y es ella la que es el fundamento de la fe, ¿no? Ha vencido a la muerte, pero ha sido capaz de entregar su vida por el amor que él vino a traer al mundo. Y la experiencia de la muerte en estas semanas en el Perú ha sido bien dura para muchos compatriotas que no han podido ver a sus seres amados en las clínicas y ni siquiera después de muertos ni participar en los actos de homenaje que forman parte de nuestra cultura, pero desde siempre, ¿no? ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué palabra diría a quienes han tenido que pasar por esta experiencia dolorosa, más de 4.000 muertos por el coronavirus en nuestro país, de no poder despedirse ni acompañar a sus seres queridos, ni acompañarlos también a entrar bajo la tierra? Tienes razón, Fernando, porque todos nosotros tenemos el vínculo humano que es el más importante, que nos liga inclusive a nuestros antepasados, y que cuando están en situación de crisis humana, en donde llegan al momento casi final, necesitamos estar cerca de ellos y acompañarnos también nosotros, ¿no? Ahora, el asunto es las dos cosas, ¿no? Un poco como que se ha roto un derecho humano elemental, y simultáneamente por las condiciones de conocimiento que sabíamos médicos, pues sería grave que luego, digamos, puedan contagiarse quienes están alrededor, ¿no? Hoy día eso ha variado un poco, pero aún así la persistencia en esa forma nos hace, diríamos, reparar que las condiciones en que vivimos las cosas cambian también, y tenemos que ver la manera de sustituir aquello que difícilmente debería ser dejado de lado. Ahora que ha sido dejado de lado por determinadas circunstancias, eso puede ser retomado. Y ahí hay formas interesantes entre nosotros de compañía, de amistad, de conversar. En estos días, por ejemplo, las llamadas telefónicas, muchas llamadas telefónicas eran sobre eso, ¿no? Personas que se habían separado hondamente y recurrían a la iglesia para consolarse y tener un momento de aliento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en este momento. Estamos tan débiles que todos podemos alentarnos escuchándonos y consolándonos, a pesar de que cosas sin duda, de consolación más hondas pueden faltar, ¿no? Claro. Monseñor, quería preguntarle sobre una actividad que usted va a llevar a cabo en cuanto nos separemos, que es el rezo del Rosario, que el Papa promueve, tengo entendido, desde la Gruta de Lourdes del Vaticano, no la de Lourdes Francia, sino la Gruta de Lourdes que hay en el Vaticano, y que se va a hacer vía digital con varias capitales del mundo y entre ellas la de Lima. Se trata de una manera de rezar muy antigua, creo que viene del siglo X, y de la Iglesia de Oriente, más bien, ¿no? En la época en que la Virgen María cobra un gran auge en la Iglesia Católica. Sí, el Rosario, tanto los dominicos como los franciscanos que estuvieron en Oriente, traen esa forma de rezar.
y mediante la repetición de la gratuidad de María en el Ave María, ¿no? Ella es la llena de gracia, ¿no? Por la cual entonces todos somos benditos también, y le pedimos que ruegue por nosotros, ¿no? Para que nos acompañe siempre en cualquier circunstancia como ella acompañó a Jesús, ¿no? Esta oración repetida implica que la gracia invada el mundo permanentemente. El Papa lo que quiere ahora con el rosario a nivel mundial, es decir, esta ocasión tremenda, difícil que estamos viviendo todos, puede ser iluminada con la oración, porque la oración es un diálogo en el cual el que dialoga con nosotros y nos llama como el ángel a María, nos fecunda y nos hace hombres y mujeres nuevos. De tal manera que y tendrá lugar a las 10:30 en el Perú vía digital. Vamos a conectar del arzobispado con la oración del Papa para seguirla todos en las casas si es posible. De acuerdo. Y así podamos unirnos en esta. Y es bonito porque en el día anterior a Pentecostés es la idea que en la diversidad del mundo, en la diversidad de lenguas, hacemos un acto unitario de oración para dejarnos inspirar y cambiar el mundo, ¿no? De acuerdo, monseñor, creo que va a tener que ir pronto usted para participar en esa oración, no sea que llegue tarde, pero por favor, antes de marcharse, el público de RPP que lo escucha quisiera recibir su bendición tradicional. Bien. Padre bueno, tú que nos acompañas siempre y no nos abandonas, y nos has dado a María para sentirnos acompañados y alentados con el mismo espíritu que la fecundó e hizo posible que tuviéramos a Jesús como muestra incambiable de que tú nunca nos abandonas y te clavas con nosotros en esta vida. Te pedimos que suscites tu espíritu en todo nuestro pueblo, especialmente en todo nuestro país, para que encontremos puntos de unidad que ayuden especialmente a los más desvalidos y pobres de nuestra patria, y así podamos todos resurgir y tener prosperidad, siempre basados en la justicia y en el amor. Bendícenos, Señor, y que esta bendición que yo doy pueda comunicarse especialmente a quienes más sufren y se sienten desolados en esta situación. Dios bendiga a nuestro país, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, monseñor, y lo dejamos para que pueda participar en esta oración de la que transmitiremos también en RPP. Muy buenos días y que tenga un feliz día de Pentecostés mañana, monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Nos despedimos, feliz día para todos. En este periodo de pandemia. Nos ponemos bajo el manto maternal de la Virgen María para confiar al Señor por su intercesión a toda la humanidad que ha sido tan duramente probado en este tiempo de pandemia.